Hola, ¿qué tal? Seguro que esta imagen nos suena a todos, ¿verdad? Es el Belén, la clásica escena de la Natividad, un símbolo universal de la Navidad que celebramos en diciembre. Pero, a ver, ¿y si la fecha que llevamos siglos celebrando se basara más en la tradición que en las pistas que se esconden en el propio texto bíblico? Pues hoy vamos a meternos de lleno a desentrañar un misterio que es de verdad fascinante. La pregunta es así de directa, sí. Y la respuesta, ya os lo adelanto, puede que sorprenda a más de uno. Porque, ojo, en lugar de buscar en decretos de emperadores romanos o en tradiciones que vinieron mucho después, vamos a hacer algo distinto. Vamos a seguir una cronología súper precisa que la propia Biblia parece darnos. Una que, curiosamente, casi siempre pasa desapercibida. Venga, pues vamos al lío. Para empezar nuestra investigación, no vamos a fijarnos ni en María ni en José. No, vamos a empezar con un personaje que podría parecer secundario, pero cuya función es, literalmente, la clave de todo. Se trata del padre de Juan el Bautista, un sacerdote llamado Zacarías. Y aquí está. Este es el punto de partida de todo. Una sola frase, una del Evangelio de Lucas, que contiene el dato que lo cambia todo, del turno de Abías. Esto, que podría parecer un detalle sin importancia, un dato casual, en realidad no lo es. Es la primera pieza de un puzzle cronológico de una precisión asombrosa. A ver, para entender qué es eso del turno de Abías, tenemos que viajar un poco en el tiempo, hasta la época del rey David. Fijaos, como se cuenta en el libro de Crónicas, David organizó a los miles de sacerdotes del templo en 24 divisiones. ¿Para qué? Pues para que sirvieran por turnos a lo largo de todo el año. Vamos, un sistema logístico que era impecable. Y aquí es donde está la clave de todo. Según el orden que se estableció, el turno de Abías era el octavo, el número 8 de esas 24 divisiones. Y saber esto, que Zacarías pertenecía a ese octavo grupo, nos permite algo increíble: ubicar con muchísima exactitud en qué momento del año le tocaba servir en el templo de Jerusalén. Bien, ahora que ya tenemos nuestra primera pista sólida, ya podemos empezar a construir la línea de tiempo. Vamos a ver cómo este simple dato sobre el octavo turno, va a desencadenar una secuencia de eventos que está, perfectamente calculada. A ver, el ciclo sacerdotal empezaba en el primer mes del calendario hebreo, que es Nisán, más o menos en primavera. Cada turno de sacerdotes servía durante una semana. Entonces, si empezamos a contar las semanas, y tenemos en cuenta que durante la gran fiesta de la Pascua tenían que servir todos a la vez, pues el octavo turno, el de nuestro Zacarías, caería justo en el tercer mes, Sivan, que para nosotros sería como mayo o junio. Vale, y el texto bíblico nos cuenta que justo al terminar su servicio en el templo, Zacarías volvió a casa y, poco después, su esposa Elisabet concibió. Así que, ojo, ya tenemos nuestro primer gran hito en la línea de tiempo. La concepción de Juan el Bautista ocurre a finales de la primavera. Y ahora, con esto ya fijado, vamos al siguiente dato clave que también nos lo da el Evangelio de Lucas. El texto es súper explícito, nos dice exactamente cuánto tiempo había pasado cuando el ángel Gabriel se le apareció a María para anunciarle que ella también iba a concebir. Y la respuesta es: Elisabet estaba ya en su sexto mes de embarazo. La matemática aquí es bastante sencilla, la verdad. Si le sumamos 6 meses a esa concepción de Juan a finales de la primavera, pues llegamos al mes de Kislev, o sea, en pleno invierno, lo que para nosotros sería noviembre o diciembre. Así que, si seguimos esta cronología, la concepción de Jesús tuvo lugar en invierno. Y es justo aquí donde la cosa se pone de verdad interesante, porque el mes de Kislev no es un mes cualquiera en el calendario griego, para nada. Es el mes en que se celebra Hanukkah, la famosa fiesta de las luces. ¿Es esto una simple casualidad? Es que a nivel teológico el simbolismo es potentísimo. Pensadlo bien. Aquel que más tarde se autodenominaría la luz del mundo es concebido, es decir, su luz entra en el mundo justo durante la fiesta de las luces. Esto va mucho más allá de una simple coincidencia de fechas. Vale, perfecto. Ya hemos fijado la concepción. Ahora solo nos queda el último paso, el definitivo. Vamos a añadir el tiempo de un embarazo normal, 9 meses, y a ver a dónde nos lleva todo esto. Pues venga, contamos 9 meses desde la concepción en ese mes de invierno, Kislev, y el resultado nos lleva directos al mes hebreo de Tishrei. Esto corresponde a nuestro septiembre u octubre. Así que hemos pasado del invierno al otoño. Y esto es, sencillamente, brillante. Porque Tishrei es el mes de las grandes fiestas de otoño, y la más importante de todas es Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Fijaos qué pasada, este cálculo, que empezó con un detalle tan pequeño como un turno sacerdotal, nos lleva a un nacimiento en medio de una de las 3 fiestas de peregrinaje más importantes del judaísmo.
A ver, por sí solo este cálculo ya es fascinante, pero lo que lo hace todavía más sólido, más potente, es como otras pistas que están ahí, dispersas por el texto, y que antes no parecían tener conexión, de repente encajan como un guante con un nacimiento en otoño. Por ejemplo, vamos a coger este famosísimo versículo del Evangelio de Juan. A primera vista, parece una declaración poética, muy bonita, pero la palabra original en griego, que se usa para habitó, esconde una clave que, por desgracia, casi siempre se pierde en la traducción. La palabra griega en cuestión es skenou, y no significa simplemente vivir o residir, significa literalmente montar una tienda de campaña, acampar, hacer tabernáculo. Es increíble. Juan está haciendo un juego de palabras totalmente intencionado. Está diciendo que el Verbo hizo su tabernáculo entre nosotros, conectando así, de forma directa, el nacimiento de Jesús con la fiesta de Sukkot, la de los tabernáculos. ¿Y qué me decís de los famosos pastores que estaban cuidando de sus rebaños por la noche? Vamos a pensar un poco. En diciembre, en las colinas de Belén, hace un frío que pela y suele llover. Es muy poco probable que los rebaños estuvieran durmiendo al raso. Sin embargo, en otoño, en septiembre u octubre, el clima es mucho más suave. Es ideal para que los pastores estuvieran en el campo por la noche. Encaja mucho mejor, ¿no? Es una escena mucho más plausible. Pero es que hay más. ¿Recordáis lo de que no había sitio en la posada? Bueno, pues eso se explica mucho mejor si pensamos en una Belén hasta los topes de peregrinos para la fiesta de Sukkot, que era de asistencia obligatoria. Y por si fuera poco, si nació el primer día de la fiesta, su circuncisión, que era al octavo día, coincidiría exactamente con otra festividad llamada el octavo día. Un cierre simbólico, vamos, perfecto. Así que al final, la idea no es tanto cambiar una tradición por cambiarla. Se trata más bien de ver cómo el contexto, tanto histórico como textual, puede enriquecer enormemente nuestra comprensión. Puede revelar capas de significado que estaban ahí, ocultas a simple vista. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Cuántas otras historias que creemos conocer de memoria podrían cambiar si nos paráramos a mirar más de cerca los pequeños detalles?